Un poquito así. ¿No quieres poner este aquí? Ya estoy en vivo. Dios les bendiga a todos los que se están conectando en Facebook. Estamos aquí corriendo. Espero que no se vea tan fuerte. Ay, no sé cómo bajar la intensidad. Ahí está. Ahorita te ayudamos. Ahí está. Ya la tenemos. Ahí estamos transmitiendo ya totalmente en vivo. Saludos a todos los de Facebook. Ahorita nos vamos a conectar con un grupo vía Zoom. Pero mientras tanto, pues estoy aquí saludando a todos ustedes, los de Facebook, ¿verdad? Qué bendición poder estar aquí en Facebook. Ya tenía mucho rato que no me conectaba aquí a mi página en vivo. Y bueno, pues aquí andamos un ratito. Saludos a todos. Pues ha sido un relajo el tema del diezmo controversial. Ya tenemos la palabra de Dios listo, ¿verdad? Lo bueno que están por aquí, Dios les bendiga. Saludos. Pues bueno, hola, estamos ¿cómo están? Transmitiendo simultáneamente. Escucharán ustedes Gracias al Señor, bien. El audio. Andrés, no te escuchamos. Te veo que estás intentando hablar, pero no te escuchamos. Disculpa. Hola, Dios les bendiga. Lo que pasa es que estoy saludando a la gente de Facebook en vivo. Estoy transmitiendo aquí en vivo en Facebook al mismo tiempo. Ok, súper. Ok. Entonces, si me ven hablando y lo tengo en silencio es porque estoy hablando con los de Facebook, pero no quiere decir que no estoy prestando atención a lo de ustedes. Estoy aprovechando, no problema, pase doble bendición. Amén, claro que sí. Ya mismito también en la página del grupo va a estar compartiendo en vivo, también por Facebook, cualquier cosita, pues pueden verlo. Voy a estar compartiendo ahora una alabanza que nos solicitaron por ahí. Ok. Para gozarnos. Ok, perfecto. Pues bueno, saludos mientras a toda la gente de Facebook. En un ratito más vamos a iniciar la transmisión en esta plataforma de Zoom con un grupo que se llama Unidos por Cristo, de cristianos radicales. Entonces, pues es de enorme bendición, mientras tanto, estar aquí con ustedes, ¿verdad? En Facebook. Les decía, de cierta manera, hay una controversia aquí en redes sociales por el video del diezmo, ¿verdad? Es un video que de cierta manera molesta a muchos. Lo que a mí me entristece es que la mayoría de personas que ven este video no lo ven por completo. Y esto es preocupante porque demuestra, lamentablemente, que muchos así leen la Biblia. Lo leen al garete, lo leen nada más por leer. Y la cuestión es que la palabra de Dios no lo puedes leer por leer. Tienes que leer la Biblia y escudriñarla. No solamente leerla, escudriñar, o sea, prestar atención. Y la Biblia es completa. Empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todo está unificado, todo está entrelazado. Entonces es triste que de repente la gente empiece a opinar y ni siquiera se tome el tiempo de ver el video por completo. Cuanto más la Biblia tienen que leerla por completo. Entonces, lamentablemente, pues no sucede así. Ven los primeros 3 segundos, los primeros 10 segundos, inmediatamente empiezan a opinar en contra, ¿verdad? Y la verdad es que no me incomoda para nada todos los comentarios, ya sean buenos, ya sean ofensivos, de cierta manera ayudan de cierta manera. Mientras más comentan insultos y cosas parecidas, pues de cierta manera el video también se ve. Y lo importante es que el mensaje llegue a las personas que tiene que llegar. Y las personas que no les interesa el tema, pues simplemente opinarán en contra y ya. No predicamos algo que nos favorezca a nosotros, predicamos algo que le favorezca a la palabra de Dios.
Es necesario en esos tiempos que prediquemos la verdad de la palabra de Dios. Y jamás dije que no podamos ofrendar. De hecho, la ofrenda es bíblica, pero el imponer un diezmo, el obligar a la gente, el chantajear a la gente, esto no es bíblico, no es correcto, ni es moral, ni a Dios le agrada. Dios quiere una ofrenda agradable, no una obligación. Dios no quiere sacrificios, y muchas veces se torna en algo incorrecto y antibíblico de cierta manera este tipo de ofrendas, ¿verdad? De diezmos. El que pones el sobrecito amarillo, el nombre completo. Hay ciertos países, como Estados Unidos, por ejemplo, que sí es necesario poner toda esta información porque hay deducibles de impuestos, etcétera, etcétera. Pero hay otros lugares donde no. El resto de Latinoamérica, México, otros lugares de Sudamérica, Centroamérica, no es necesario esos sobrecitos, pero de cierta manera se utilizan para llevar un control. Y es lo que yo menciono en el video, ¿no? Al principio yo menciono que estoy en contra de todo esto, porque ¿para qué hay un control? O sea, ¿para qué quieren un control de qué? Lamentablemente lo utilizan para que el que más diezma es el que más cargo tiene, cuando no debería ser así. Debería ser el que pues tiene más entrega al Señor, ¿verdad? Siempre he mencionado que un cristiano, quien quiere madurez en Cristo Jesús, no es esperar los años, es entregarse al Señor. Mientras más entregas tienes al Señor, más prontamente tienes fruto del Espíritu Santo produciéndose en ti, y al mismo tiempo empieza a adquirir madurez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo menciono. Entonces, no estoy en contra de las ofrendas, más bien estoy a favor de las ofrendas, pero no, el diezmo no está vigente, y no porque yo lo mencione, sino porque la misma palabra de Dios lo enseña. Deuteronomio 14, inclusive Hebreos 7, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, diferentes pasajes, ¿no? Mateo 23, que es un pasaje que utilizan mucho, muy controversial, porque mencionan y dicen, mira, aquí dice la palabra de Dios. De hecho, vamos a leerlo en lo que se conecta aquí el grupo de cristianos radicales. Mateo capítulo 23, verso 23, y habla acerca de que Jesucristo estaba hablando con los fariseos, los sacerdotes, y es el argumento que utilizan para decir, mira, Jesucristo dijo que debemos nosotros de diezmar. Mateo 23 dice así: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Inmediatamente dicen, mira, aquí dice sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? El diezmo. Por lo tanto, el diezmo está vigente. Ese es el argumento que utilizan. Pero recordemos algo. Cuando Jesucristo habla acerca de esto, está en Mateo, no había llegado el tiempo de la gracia. Jesucristo estaba todavía bajo el tiempo de la ley en Mateo, porque por eso fue crucificado, a causa de la ley, bajo la maldición de la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, ya cuando Jesucristo muere, resucita el tercer día, entonces empieza el tiempo de la gracia en Hechos capítulo 2. Y a partir de ese momento del tiempo de la gracia, ya no se menciona esto, se menciona solamente las puras ofrendas, según hayamos prosperado, como Dios nos haya puesto en el corazón. Eso está hablando acerca de la ofrenda, ¿verdad? Entonces, es un poquito del tema, ¿verdad? Y pues espero que sea de bendición. Vamos a seguir conectados. Aquí ya estamos. Tal vez a la distancia, pero en un... Estamos conectados en vía Zoom. Hoy me toca compartir en un grupo internacional que se llama Radicales por Cristo, Unidos por Cristo, Grupo Radicales. Entonces voy a estar compartiendo al mismo tiempo con ustedes en Facebook, al mismo tiempo con ellos en Zoom, acerca de Proverbios capítulo 21, ¿verdad? Vamos a buscarlo de una vez, en lo que el hermano Adrián ora. Aquí está mi foto de vaquero. Saludos, hermano, ¿de dónde es usted? Me gustan los temas que habla, cada uno con Dios interesante, siempre de conocer las diferentes posturas y el respeto. Saludos, César Martinoli. Nosotros somos de México, aquí de México. Es una bendición poder compartir también con ustedes, ¿verdad? Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues damos la bienvenida al pastor Andrés Palafox, quien nos va a compartir el estudio de esta noche. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Pues aquí estoy contento una vez más saludándoles aquí a todos los de Zoom y al mismo tiempo aquí a los de Facebook. Hoy vamos a estudiar la palabra Proverbios 21. Me tocó a mí, ¿cierto? Y vamos a empezar. En el versículo número 1 dice: porque los repartimientos de las aguas
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y para empezar, aquí está diciendo el Señor que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Quiero empezar con la enseñanza tal cual, y vamos a ir leyendo y vamos a ver cómo el Señor empieza a hablar acerca de los justos, de los no justos, y cómo el que tiene un propósito específico para el Señor no puede hacerse un lado de su propósito. Esto lo vemos en Jonás. Jonás, por más que quiso hacer su propia voluntad, al final terminó cumpliendo los propósitos de Dios, ¿verdad? Y esto habla en el versículo número 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Jehová, Dios, tiene todo el control de todas las cosas. Tiene el control de todas las cosas y Él cumple sus designios conforme a su voluntad. Hay muchos llamados, hay pocos escogidos, pero los escogidos suena un poco raro, pero no tienen opción. Los escogidos nacieron con un propósito específico y ni siquiera porque la rieguen ellos mismos pueden terminar haciendo su voluntad, terminan haciendo la voluntad del Señor. Entonces eso significa como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Se dan cuenta? A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Si se dan cuenta, cuando nosotros predicamos de la palabra, normalmente dicen, esa es mi verdad, esa es tu verdad. Y se basan y empiezan a decir estos argumentos de esa es tu verdad, es mi verdad, y cada uno tiene su propia verdad. No funciona así. Solo hay una sola verdad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esto quiere decir que solamente Jesucristo es la verdad. Ningún otro libro en ninguna parte del mundo afirma ser la verdad. Solamente Jesucristo en la palabra de Dios afirma ser la verdad. Y aquí vemos en el versículo 2 como dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Con qué la pesa? ¿Con qué lo juzga? Con la verdad, y la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio es a Jehová. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo, el egocentrismo, la vanidad, todo eso es pecado. Nosotros como siervos de Dios, ya seas en mi caso como pastor y aunque seas cristiano, debes estar constantemente en humildad. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo el poder de Dios y Él los levantará cuando fuese el momento, Él los exaltará cuando fuese el momento. Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, el objetivo de todos siempre es Jesucristo. ¿Qué es eso de los pastores que les gusta ser servidos pero no les gusta servir? Un siervo de Dios está para eso, para servir. Un cristiano está para servir, no para ser servido. Si bien somos un grupo de hermandad, somos un cuerpo, cada uno tiene su función, aún así el pastor nació para ser servidor, no solamente para ser servido. Entonces aquí dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Si tú tienes egocentrismo, si tú tienes vanidad, si tú tienes orgullo, estás cometiendo pecado. Dice la palabra de Dios en otra parte que Él aborrece, Dios aborrece y mira de lejos al altivo. Versículo 5. ¿Me regalas una servilleta? Sí, mi amor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Cuántas veces nosotros no nos apresuramos y no nos desesperamos por adquirir un bien material? Casi siempre es por un bien material. Muy pocas veces es yo estoy desesperado por tener este don. Yo estoy desesperado por adquirir este conocimiento o leer esta parte de la palabra. Yo estoy desesperado por saber qué significa esto en la Biblia. Normalmente y casi siempre es por un bien material. Y siempre eso nos lleva a una mala decisión, nos lleva a deudas, ¿verdad? Y ya cuando estamos en la deuda ya no podemos más, ¿qué decimos? Señor, estoy en un proceso que no puedo salir, tú sabes por qué me tienes en este proceso, y el Señor que te va a responder, estás en ese proceso porque te endeudaste. Es verdad, hay deudas que son necesarias, pero hay otras que son totalmente innecesarias. Versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Qué significa esto? Estafar a la gente, mentir a la gente para conseguir dinero. Recordé a Job en esos momentos, y Job justamente era un estafador, ¿no? Antes de llamarse Israel, y Dios le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque al momento de llamarle Jacob, al momento de llamarle Jacob, le estaban diciendo el nombre, el significado de su nombre. Y el significado del nombre Jacob, ustedes saben cuál es estafador, es mentiroso, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor lo mira, cuando el Señor habla con el Señor, Él le cambia el nombre, el ángel del Señor, y le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, ¿verdad? Versículo número
6. Vamos a repetirlo. Dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte, ¿verdad? Porque si tú le mientes a una persona pues que no sabes de qué se dedica, vas a terminar muerto. Versículo 7. La rapiña de los impíos los destruirá, pero por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Esto es un versículo que sin duda alguna muchos se sentirán identificados, y no solamente aplica para los que son hombres casados con mujeres, sino también para las mujeres casadas con hombres, ¿verdad? Y cuando dice mujer rencillosa en casa espaciosa, recordemos que Proverbios habla acerca de la mujer extraña, y cuando Proverbios habla acerca de la mujer extraña, se refiere a la mujer que no es para ti. Cuando utiliza el término mujer extraña en Proverbios, significa en el original la mujer que no nació para ser tuya, la mujer que no es para ti, y estás casado en un yugo desigual o estás en una relación que es yugo desigual. Versículo número 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. El alma del impío desea el mal. Cuando no estamos en Cristo Jesús, todos nuestros pensamientos siempre son redirigidos a hacer lo malo. Constantemente pensamos ¿en qué? En dinero. Casi siempre pensamos en cómo hacer dinero, cómo ser millonario en un año, cómo ser millonario lo más pronto posible. En segundo lugar, ¿qué pensamos? En casa, en carro, y si eres varón, en la mujer Miss Universo del año, que sea tu esposa o que sea tu mujer. Entonces, ¿por qué? Porque nos fijamos solamente en lo material. Y aquí dice la palabra de Dios que el alma del impío desea el mal. No porque una casa, no porque un buen trabajo, no porque ser rico, no porque tener una mujer bonita sea el mal en sí, sino cuál es la fuente de todos esos pensamientos. ¿Cuál es la fuente de todos esos pensamientos? Es importante conocer tu corazón, pero recuerda que engañoso es tu corazón también. ¿Ok? Dice Juan Morales, 5 pasos para ser millonario. Exactamente, 5 pasos para ser millonario. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Este versículo lo que quiere decir es lo siguiente: cuando el escarnecedor, ¿qué es el escarnecedor? Muchas veces leemos la palabra de Dios y ni siquiera entendemos qué quiere decir esto. Escarnecedor significa burlador, ¿ok? Significa alguien que hace burlas. Entonces, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Es la misma persona. Cuando al burlador tú lo corriges, este burlador cree que ya lo sabe todo y se hace él mismo el sabio. Pero en realidad no. Pero cuando tú amonestas al verdadero sabio, éste aprende ciencia, ¿ok? Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y esto aplica para muchos cristianos. A veces tenemos 1 peso, 2 pesos y ni siquiera eso podemos compartir. Hablamos de sembrar, pero no sembramos en el necesitado, no sembramos en el que tiene, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de sembrar en todas las personas. El que cierra su oído al clamor del pobre, también el clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Esta parte habla acerca de lo que tú des, lo que sepa lo que te dé tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿ok? Lo que dice Jesucristo. Lo que tú das con tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. O sea, no tienes que proclamar y decir, hey, miren lo que estoy dando. Muchos en Facebook, con este tema del diezmo, constantemente nos preguntan y nos dicen, ¿ustedes qué están haciendo? Aparte de solamente predicar acerca del diezmo, y no les presumimos, pero pues si se dieran cuenta y si revisaran nuestro Facebook, hay varios videos, hay varias cosas de toda la actividad evangelística que hacemos. No hacemos alarde de ellos porque justamente no es el objetivo, ¿ok? El objetivo es predicar la palabra de Dios y claro que sí, defender la sana doctrina. Judas capítulo 1 versículo 3, contendéis ardientemente por la fe, ¿verdad? Dice el versículo 15, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No se refiere al consumo del vino, se refiere exclusivamente a los que son
ebrios o borrachos, o sea, los que son adictos al vino, a los borrachos prácticamente. Versículo 18. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. O sea, en vez de que castiguen al justo o que el justo reciba un mal, lo recibe el impío. ¿Ok? Es como cuando dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si tú andas con puro maleante, si viene la policía, te va a llevar a ti. ¿Ok? Pero si no te juntas con esta gente, cuando venga la policía, solo se va a llevar a los que aparentemente son delincuentes. ¿Ok? Es solamente un ejemplo. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y aquí te lo vuelvo a repetir, ¿a quién le gustaría vivir con una mujer que constantemente está en pleitos, en disensiones, en peleas con las vecinas, con los vecinos? A nadie, ¿verdad? Pero eso es a causa de casarse con una mujer extraña, como mismo enseña Proverbios, que la mujer extraña es una mujer que significa que no es para ti, ¿verdad? Versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué significa esto? El buen cristiano o el justo ahorra, tiene un ahorro mientras pueda. Pero el insensato apenas tiene dinero, se lo gasta en la PlayStation, se lo gasta en cosas innecesarias, ¿verdad? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fortaleza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Vuelvo a repetir el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo número 24. Escarnecedor o burlador es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. O sea, esos presumidos vanagloriosos, ¿ok? El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Qué significa esto? Deseo mucho, pero hago poco. ¿Ok? Versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. ¿Qué significa esto? Con una doble intención. Justamente como lo mencionaba en el video del diezmo, ¿no? El decir yo le quiero dar al Señor para que Él me dé. No funciona de esa manera. O más bien no debería funcionar de esa manera. Si bien lo que uno siembra se cosecha, pero en la parte espiritual, en la parte de las ofrendas, tú no le tienes que dar a Dios nada para que Él te dé. Porque lo que Él te da es por pura misericordia, por pura gracia, y la gracia son regalos inmerecidos. Más bien tú le das un poquito de lo mucho que Él ya te proveyó. ¿Ok? Entonces dice, el testigo mentiroso, versículo 28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. O sea, es mejor escuchar que hablar. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. O sea, si tienes una exhortación en tu vida, ordena tus caminos. No te pongas altivo, no te molestes, no te enojes con quien te está corrigiendo. Versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Por más argumento que quieras tú tener o armar, no puedes ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, en contra inclusive de la voluntad de Dios. El versículo 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Y qué significa esto? Lo que decía al principio del video, al principio de la transmisión. Por más que quieras hacer lo que quieras, por más que no quieras hacer lo que debes de hacer, si tú fuiste llamado, predestinado para un propósito específico, vas a terminar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero cuando tú eres escogido desde antes de la fundación del mundo, como enseña Romanos y como enseña Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, por más que tú hagas tu berrinche, por más que como Jonás te vayas a hacer tu santa voluntad, Dios te regresa a hacer su voluntad y cumple sus propósitos, porque se trata de sus designios. Entonces sigues haciendo su voluntad, inclusive dentro de tu berrinche. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni siquiera tú mismo
puedes arrebatarte de la mano del Señor. Aunque tú te hagas por un lado, dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla. Puedes alistarte y prepararte lo más que quieras, pero solamente el Señor tiene sus designios para tu vida. Así que no te puedes hacer ni de aquí ni para allá. Aunque seas un hijo pródigo, aunque te hayas apartado del camino del Señor, regresas a las buenas o a las malas, porque el Señor no pierde a nadie. Nadie arrebatará de la mano del Señor a ninguna de sus ovejas, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que aprendemos aquí en Proverbios capítulo 21. ¿Verdad? Espero que sea de bendición. No sé si ya me estaba yo aprendiendo a seguir predicando, ¿ah? Pero ya vi ahorita a Juan en la cámara y dije, ya me calmo porque no soy en el servicio del domingo. Te escucho, Juan. Amén. Ahora sí se me cerró de momento el micrófono, de verdad, tremendo el estudio. Nuestro hermano Adrián, que está por aquí con nosotros, para que pueda continuar con la presidencia de la reunión. Sí. Saludos a todos en Facebook. Vamos a leer los comentarios. Saludos a la hermana Mildred. Bueno, chicos, a la hermana Terry. A la hermana pues Miguel. Ahora, si tienen alguna duda, a Roque, a Nelson, o algún aporte, es momento de hacerlo. A Eunice, saludos. ¿En qué nombre se debe bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí estuvo todo súper clarito, muy bueno, me encantó y sobre todo, ¿verdad? Me impresionó el tiempo que utilizó para poder explicar estos versos, porque yo me hubiera tomado muchísimo más y de verdad, muy interesante, ¿verdad? Lo que trabaja este capítulo, ha sido de bendición, así que muchas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes por invitarme, al contrario, es de enorme bendición. Dice aquí Roque, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo me guardaría en ese viaje. O algún comentario, alguna felicitación, alguna pregunta. Fíjense que este pasaje de la Biblia... Lucy, recién entré, no recordaba que hoy había estudiado, una disculpa, no tuve oportunidad de escuchar. No te preocupes, Lucy, ahorita repito todo. Hermana Lucy, no se preocupe, de todas formas, queda... Dice, hizo Jacob diciendo, si fuera Dios conmigo me guardará en este viaje. Si te das cuenta, Roque, lo que dijo aquí Jacob es, si fuera Dios conmigo me guardara en ese viaje. O sea, primero es la provisión, como he mencionado, y luego viene el dar un poquito de lo que Dios ya nos dio, ¿ok? Por aquí alguien más tiene más preguntas. ¿En qué nombre se va a bautizar? Repito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos enseñan que solamente es en el nombre de Jesús, pero el mismo Jesucristo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo me quedó claro y no veo de todas maneras la retransmisión. Ok, entendido, Alejandro. No sé si, perdón que te interrumpa, Adrián, no sé si fue como que demasiado directo el mensaje. Creo que empecé y de ahí no paré, ¿no? Sí, así fue. Sí, pero estuvo bueno ahí. Ah, bueno. Imagínate Adrián que cada domingo soporta 1 hora y media de predicación así. Sus predicaciones de los domingos. Para los que nos están escuchando en Facebook, lo que pasa es que los domingos cuando predicamos, al menos en la noche, predicamos y tardamos 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y media normalmente en la predicación. Y Vamos a dar por y siempre me dicen, oye, en las congregaciones cristianas, pues la prédica dura 30 minutos, 40 minutos. Y normalmente nosotros duramos 1 hora y media y nuestro servicio empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9:30 de la noche. O sea, son 3 horas. Ya terminamos. Saludos a la hermana Mercedes Santos, bendiciones, qué bendición la palabra. Amén, así es. El lunes también hay estudio bíblico, todos los sábados. Vamos a ir respondiendo sus preguntas. Ustedes manden sus preguntas, sus saludos.
Por aquí vemos gente conectada, Una oración. 60 y tantas personas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para orar por ello, puede escribirla en el chat o puede mencionarla en el micrófono. Se ve mi imagen. ¿Cuántas personas están viendo, pastor? No lo veo. ¿Cuántas personas están viendo? Ni siquiera sé qué estoy mostrando. A ver. No sé qué estoy mostrando. No, mira bien. En Facebook están 60 y tantas personas. Dice Alejandro, yo quisiera que oren por mi vida, por la de mi familia y la de Rachel, así como por la Mercedes Santos pregunta, ¿el diezmo es vigente para la iglesia de hoy? entendido. No, el diezmo no está vigente para la iglesia de hoy, solamente las ofrendas, como enseña Segunda de Corintios. Aquí tenemos la Biblia, siempre con Biblia en mano, ¿verdad? Vamos a Segunda de Corintios. Muy buena la Segunda de Corintios. enseñanza, fue de bendición. Gracias, pastor, por la enseñanza. Vuelva ahí. Claro que sí. Ya, pastor Andrés, Capítulo ya se 9. volvió un expositor fijo de... O sea, me refiero a que continuamente lo vamos a estar escuchando. Amén, amén, pero acuérdense que pido ofrenda cara. Segunda de Corintios capítulo 9, Pero verso nuestro 7. acá es con mucho amor. No en dinero, sino en amor. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, Que me perdí relación de quién con quién. no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué vive el pastor? Bueno, vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por este estudio, el estudio de esta noche que hemos tenido, Padre En 1 Corintios 9 Jesús, porque dice la palabra fue mucho tiempo de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen en el templo y los que sirven del altar participan? pedimos, Padre Celestial, que Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ok? recordar, Padre, esta ¿Qué significa esto? Significa prácticamente que el pastor sí puede vivir del Evangelio, pero este pasaje no tiene nada que ver con el diezmo. Se refiere a un porcentaje de las ofrendas. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha gente ve las ofrendas como el resto de sus monedas, como el resto de lo que hay que dar, cuando no funciona de esta manera. Como mencioné en 2 Corintios 9, enseña que debemos de ofrendar según como hayamos prosperado, y como Dios propuso en nuestro corazón, no por necesidad, ni por obligación, ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Muchos cambian la palabra ama y dice Dios bendice al dador alegre. En realidad el versículo dice Dios ama al dador alegre. Y aquí en 1 Corintios 9 habla acerca de esto y dice que el que viva para el Evangelio puede vivir del Evangelio, pero esto no quiere decir que el diezmo esté vigente. En ninguna parte de este pasaje de la Biblia menciona que se refiere al diezmo, más bien se refiere a la ofrenda. Entonces sí puede un pastor vivir de las ofrendas, no de todas las ofrendas, porque tiene que haber una repartición, pero un pastor debe entender que tiene que vivir en abundancia y también en escasez, y que lo que Dios le da no solamente es para él, sino también para compartir. Y así el pastor también tiene que aprender a sembrar para cosechar, no solamente los hermanos. Robert Alan Rivera, saludos, es segunda vez que estoy viendo el canal, quería saber más de su congregación, en qué creen, de qué denominación son, de dónde son, bendiciones. Saludos, hermano Robert Alan Rivera. Nosotros somos, la iglesia que Dios me permite pastorear, se llama M aquí Ministerios. Es una iglesia cristiana no denominacional. El término no denominacional es porque no creemos que una denominación salve. Solamente Jesucristo salva. Y nuestro único parámetro, es la palabra de Dios. Nada más. Solo nuestra palabra de Dios y todo lo que indica esto, ¿verdad? Yo soy graduado del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, del doctor Armando Alducin. Ahí me gradué, pero más que una graduación, más que simple teología, no sirve nada la teología si no tienes comunión con el Espíritu Santo. No sirve de nada leer la palabra de Dios si no escudriñas la palabra de Dios, si no aplicas a tu vida la palabra de Dios. Es necesario no solamente saber la teología, sino entrar en conocimiento del Espíritu Santo. Pero los que dicen tener al Espíritu Santo, si tú dices tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a empujar a leer la palabra de Dios.
Una persona que dice, tengo el Espíritu Santo, pero esto no me empuja a leer la palabra de Dios, entonces hay que analizar si realmente es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a empujar a conocer más acerca de Dios a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Pero es impresionante cómo la apostasía ha entrado a las congregaciones y actualmente muchos dicen, no me importa que la palabra de Dios lo diga, importa lo que yo estoy sintiendo. Y a veces, muchas veces lo que sienten es contradictorio de la palabra de Dios. Y esto no funciona así, no debería ser así. Nuestro parámetro es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Es, por ejemplo, el tema de la guerra espiritual. Ese video de la guerra espiritual lo acabo de subir hace unas horas y también es un tema muy controversial, ¿no? Porque yo siempre he dicho, ¿por qué hay cristianos que quieren saber el nombre de todos los demonios? Ni siquiera conocen los atributos de Dios y quieren conocer el nombre de todos los demonios. ¿Mm? Es impresionante y es triste, porque si hay una liberación bíblica, si hay una liberación bíblica, pero no es... Perdón, dice, yo me convertí en el pastor Chuy Olivares. Ajá, bueno, de hecho manejamos casi la misma doctrina parecida de Chuy Olivares. Chuy Olivares es pentecostés o pentecostal. En nuestro caso somos no denominacional, pero manejamos igual la sana doctrina. ¿Ok? Chuy Olivares es un gran siervo de Dios. Les decía, el tema de la guerra espiritual. Muchos caen hasta un tipo de brujería cristiana. De atar, desatar y se encuentran con los demonios y empiezan a platicar con el demonio y hacen un show mediático. Carmen Iris Morales, ¿ustedes guardan el sábado? No guardamos el sábado, dice la palabra de Dios. Esto lo enseña, te lo vamos a buscar. Dice claramente que Jesucristo es nuestro sábado, ¿verdad? Jesucristo es el descanso eterno. Y dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Y ahorita me acabo de despedir de los chicos de Zoom. Colosenses capítulo 2, el verso es el verso 16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces no guardamos el sábado, y aquí claramente nos enseña y nos dice, si tú guardas el sábado, lo respeto porque tú lo guardas para el Señor. Pero el sábado eterno, nuestro descanso eterno, es Jesucristo. Y es evidente que tampoco debemos recibir juicio por no guardar el sábado, porque aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado en la antigüedad era una sombra de Jesucristo, que es el Shabbat eterno, el descanso eterno. Mercedes Santos, Santo Dios, aleluya. Roque, Dios les bendiga. Por aquí tenemos más gente. Estoy tratando de leer a todos. Eunice. Bueno, ese comentario ya lo le respondí, ¿verdad? Entonces, Carmen, esa es la respuesta. Colosenses 2:16. Robert, también esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces somos una iglesia cristiana no denominacional. Estamos en México y estamos platicando con gente de Cuba, estamos platicando con gente de Chile, de Puerto Rico, de Ecuador, y diferentes partes igual de aquí de México. Noemí Gladys Ibarra. Bueno, vamos a Génesis. Vamos a Génesis ahora. Y esta parte de Génesis me gusta muchísimo. Sobre todo en la parte de las medidas del arca, ¿verdad? Porque las medidas del arca nos indican quién es el arca de la salvación, que es Cristo Jesús, ¿verdad? A ver, déjenme aquí despedirme, que todavía seguimos conectados en... A ver, muy bien. Aquí vamos a estar conectando. Chapuñán Erwin, siempre con fe, amén. Ernest Friviera, soy de El Salvador, resido en Norteamérica, tengo una pregunta. Adelante, Ernest Friviera, adelante con tu pregunta.
Adelante con tu pregunta, Ernest. A ver, me voy a tantito, que soy un poquito agripado. Voy tantito, ahorita. En el cuarto, en el cuarto. Hay más de 100 personas conectadas. ¿En serio? Perdonen, tenía que tenía que limpiarme el rostro, la nariz. Como les decía, ¿en qué estaba? Con Ernest. Su pregunta, adelante Ernest con tu pregunta. Ah, pero antes tenía una pregunta más. A ver, aquí la tengo. Noemí Gladys Ibarra Padilla de Vázquez. ¿Cuántos años construyó Noel Arca? Bueno, no hay un año específico, pero probablemente sean 100 años, 102 años, depende la variación, que es lo que Noé, pues obviamente estuvo ahí construyendo, ¿verdad? Ernest Rivera, no estoy de acuerdo con los retiros espirituales, el diezmo, casarse más de una vez y algunas prácticas raras. ¿Será que soy el único? Porque le he preguntado a Dios si hay más gente que piensa así. Bueno, eso de los retiros espirituales, hay una moda, hay algo que se puso muy de moda hace como unos 15 años a la fecha, que es los famosos encuentros. Hay encuentros que de cierta manera pues ayudaron a gente a conocer a Cristo, pero lamentablemente la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los encuentros se utilizaron o se utilizan para crear un tipo de emocionalismo, y vemos que hay un nivel, 2 niveles, vas una vez, luego vas como servidor y así sucesivamente. Un cristiano no se puede basar en emociones. Un cristiano no se puede basar en emociones. Un cristiano debe ser cristiano por convicción, no por emoción. Porque si tú al supuesto cristiano que se hizo cristiano por emoción le quitas la emoción, no tiene absolutamente nada. Pero un cristiano que tiene convicción, la convicción no se la puedes quitar porque la convicción es la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, la roca inconmovible, ¿verdad? Entonces, a veces o la mayoría de veces esos retiros lo que hacen es que llevan al emocionalismo. No todos, hay retiros correctos, hay retiros bíblicos, hay retiros que sí te llevan a conocer la palabra de Dios. Lastimosamente la mayoría de esos famosos encuentros o retiros solo sirven para obviamente emocionalismo, ¿verdad? No todos estoy diciendo, ¿ok? Leoncita Cano, buenas noches, Dios les bendiga, Dios se bendiga, hermana Fanny. Antonio Ulises Valle, cuando recibí a Cristo lo recibí a Él, pero no al Espíritu Santo. Ok, hay algo que se llama bautismo de agua, ¿verdad? Y hay otro que se llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Muchos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y esto no es así, ¿ok? No es bíblico. Esto, hay algunas personas que lo hicieron, pero no es el dictamen. ¿Qué significa bautismo por el Espíritu Santo? Justamente significa nacer de nuevo. De hecho, primero es el bautismo por el Espíritu Santo y luego viene el bautismo en las aguas. ¿Por qué? Porque el bautismo en las aguas es solamente la proclamación pública de haber muerto con Cristo Jesús y resucitar como Cristo Jesús. Es un simbolismo, ¿verdad? Y el bautismo por el Espíritu Santo es espiritual. Es cuando tú naces de nuevo, cuando reconoces que eres pecador, te arrepientes de tus pecados y necesitas que Jesucristo te haga una nueva criatura. Eso también de decir, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, como si fueran palabras mágicas, tampoco es bíblico. Podemos repetir muchas veces esta oración, pero si no hay una convicción en nuestro corazón, esa oración no hace efecto. Tiene que haber realmente una convicción dentro de nuestro corazón, que estamos arrepentidos de nuestros pecados y que necesitamos de Cristo Jesús. Carmen Iris, lo que comenté, Carmen, no guardamos el sábado, creo que esa pregunta ya la pasé, ¿verdad? Por aquí tengo otra. Hebreos, algo de Hebreos. Hebreos 4.9. Vamos a Hebreos 4.9. Están muy, muy activos y eso me da mucho gusto, ¿verdad? Hebreos 4.9. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si bien este reposo, como dice el Señor, vamos a leerlo desde el principio. Okay, el capítulo 3 habla, en el subtítulo dice, Jesús es superior a Moisés.
¿verdad? Y luego en el versículo 7 dice el reposo del pueblo de Dios. Desde ahí lo podemos leer, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Si nos damos cuenta, aquí a lo que se está refiriendo la palabra de Dios es justamente al reposo de estar en Él, ¿verdad? En Él y lo que viene por venir, o sea, la eternidad con el Señor. No se refiere al sábado. Esto es respondiendo al versículo 9, donde dice, desde el 8 lo podemos leer igual, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Jesucristo es nuestro Shabbat, nuestro descanso eterno. Lucas Damián, hola, bendiciones, soy de Buenos Aires, Argentina, y tengo una pregunta. Adelante, Damián, con tu pregunta. Por aquí tenemos ¿es bíblico el famoso ministerio de danza y las danzas hoy en día en las iglesias? Mira, te platico algo bien interesante acerca del ministerio o lo que hacemos nosotros. En la congregación actualmente pues no tenemos danzarinas o danzarines. Tendríamos que hacer varias preguntas más allá de que si es bíblico o no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo? Danzar al Señor, ok, muy bien. ¿Cuál es el argumento que se utiliza para esto? Pues normalmente lo utilizan acerca de David, etcétera, etcétera. Nosotros sí permitimos la danza, pero no la permitimos con coreografías, no la permitimos adelante en el atrio, en donde está el púlpito. Solamente lo permitimos a los costados y en la parte de atrás, mirando hacia el altar. No lo hacemos en la parte de adelante como si fuera un show para la gente. No lo hacemos de esa manera. Tampoco creemos en la coreografía. Creemos que si viene de Dios, entonces va a ser inspirado por el Espíritu Santo en orden. Y no lo hacemos con ningún objetivo de vanagloria para las personas, etcétera, etcétera. Entonces, este famoso ministerio de alabanza no es un ministerio en sí, pero sí hay gente que logra ministrar a través de esto. Se lo digo porque hemos visto a través de unas muchachitas, una niña que logra ministrar a través de esto, pero porque es su danza hacia el Señor. Ok, entonces más allá de un ministerio, es una manera de alabar al Señor. La alabamos con las palmas, la alabamos con las manos, la alabamos con los pies. Pero como dice 1 Corintios 14, todo tiene que ser con orden, como en todas las iglesias del Señor, ¿verdad? Luego dice, varios de los discípulos... Jesucristo guardó el sábado, los discípulos guardaron el Shabbat. Yo se vieron en una iglesia organización que en esos retiros traían hasta 15,000 de ganancias en cada viaje. Exactamente, Ernest, normalmente lo utilizan para todas esas ganancias deshonestas, y esto pues no le agrada al Señor, las ganancias deshonestas. Recordemos cómo entró Jesucristo al templo, ¿verdad?, donde había mercaderes, y esto no le agrada al Señor. Quedan 10 minutitos nada más de transmisión. Por ahí dice, guardaron el Shabbat. Bueno, vemos que Jesucristo en varias ocasiones, Él hace milagros en el Shabbat, Él come en el Shabbat, Él ciega en el Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Él es el Shabbat, Él es el descanso eterno. Ernest Frivera, ¿por qué no se enseña que hoy en día que solo existe un matrimonio y no más si no es adulterio?
verdaderamente solamente hay un matrimonio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos ser maridos de una sola mujer. Y realmente pues sí tiene que haber un solo matrimonio. Cuando tú te casas con alguien, no lo haces pensando en un divorcio. Siempre lo tienes que hacer pensando obviamente en que eso es para toda la vida y para toda la eternidad, y que nada lo va a separar, porque lo que viene de Dios no se separa. Eduardo Barrios, ¿cada cuánto tiempo es correcto participar de la Santa Cena? Nosotros vemos en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, y aquí enseña esto el apóstol Pablo. Ay. Vemos aquí claramente cómo el apóstol Pablo enseña cómo es la Santa Cena, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay mucho desorden, e inclusive casi no se toca ese tema de la Santa Cena por cuestiones simplemente de que a veces no se sabe, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 11, verso 17, vamos desde el 17. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces Eduardo Barrios, aquí claramente el Señor nos dice, el apóstol Pablo nos dice que la cena del Señor era un convivio que se hacía continuamente. Por ejemplo, en la congregación lo hacemos cada primer domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes, ¿verdad? Eso lo hacemos constantemente el primer domingo de cada mes. Hay otras congregaciones que lo hacen cada domingo. Hay otras congregaciones que lo hacen cada 6 meses, otras que lo hacen cada año. En cuanto a cada 6 meses y cada año, no estoy de acuerdo, porque vemos que es una actividad recurrente, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el versículo número 26 del capítulo 11 de Corintios, versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces era algo correcto el estar anunciando, pero muchos de ellos llevaban su propia comida. ¿Qué era la cena del Señor en sí? No solamente era el pan y el vino, y era vino con alcohol, aunque usted no lo crea. Era vino con alcohol. Por eso dice aquí, muchos de ustedes se embriagan, y no debería ser así. ¿Cómo te vas a embriagar si es un vino sin alcohol? Era un vino con alcohol, pero era tomado en bajas porciones. Pero estos abusaban y se embriagaban en la cena del Señor. Y esto quitaba completamente el significado y el simbolismo real de la Santa Cena, el sacramento de la Santa Cena. Entonces vemos como aquí el apóstol Pablo nos enseña y nos dice cómo debe ser la Santa Cena. Debe ser con un orden. Inclusive después de comer el pan y el vino, ellos comían alimentos normales, pero muchos de ellos se apresuraban a comer su comida y ni siquiera compartían con el que llevaba una frutita o el que llevaba poco. Entonces vemos que en la actualidad deberíamos tomar esta situación, este ejemplo. Evidentemente aquí compartían los alimentos después de haber adquirido o partido el pan y el vino, que sí tenía alcohol, vuelvo a repetir. Por eso dice aquí que no debe de embriagarse, ¿verdad? Evalia Sets, amén. Dios te bendiga, Evalia, Dulce Mo. Buenas noches, saludos a las hermanas de Molas. Saludos, hermana Dulce, hasta Molas. Blanca Mo Sets. Buenas noches, saludos, hermana Blanca. Segundo Pilataxi, ¿comían cerdo los discípulos? ¿Y Jesús también comía cerdo? No por cuestiones justamente regionales, por cuestiones de su lugar donde ellos vivían. De hecho, Jesucristo, junto con los apóstoles, o inclusive el apóstol Pedro, trata de evitar todo esto. Muchos utilizan la visión que tuvo Pedro para decir que sí podemos comer cerdo. Yo no voy a utilizar ese pasaje bíblico, ya que ese pasaje bíblico no significa comer cerdo, significa acerca de la predicación del evangelio a los gentiles. Pero sí hay una parte de la Biblia en donde dice que sí podemos comer cerdo, y eso está en 1 de Corintios capítulo 8. 1 de Corintios capítulo 8. Aquí estamos en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios sí dice, 1 de Corintios capítulo 8, dice así:
Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues que hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de la cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda, o sea la carne, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Ok? Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que es débil en la fe y dice, comer carne es malo. Por este tipo de gente hay que procurar no hacerlo delante de ellos. No escondernos como hipócritas, simplemente en lo que ellos aprenden a que, como dice este pasaje de la Biblia, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos carne seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y dice aquí en el primer versículo número 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto es en 1 Corintios 8. Y en Romanos repite esto mismo. Romanos capítulo 14, si no me equivoco. Vamos al al capítulo 14. Dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios la ha recibido. De ahí el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el versículo 23, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo comer carne de cerdo no es pecado, no está mal. No guardar el sábado tampoco está mal, porque nuestro sábado eterno es el Señor. Pero si tú no comes carne de cerdo, no pasa nada, lo haces para servir al Señor. Si tú guardas el sábado, no pasa nada, lo haces para servir al Señor, ¿ok? Pero no te puedo juzgar por guardar el sábado y por no comer carne de cerdo, y tú no nos puedes juzgar por comer carne de cerdo y no guardar el sábado, porque pues la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto, ¿verdad? Pues bueno, ha sido una enorme bendición estar con ustedes. Me quedan 3 minutitos. Si tiene alguien una pregunta más, con mucho gusto puede hacerla. Si alguien ya no tiene ninguna pregunta y solamente quiere mandar saludos, con mucho gusto. Voy a estar haciendo estas transmisiones muy seguido, porque veo que es de enorme bendición poder compartir con ustedes. Gracias por compartir los videos del diezmo. Les dejo otro en la publicación en mi página de Facebook, que es acerca de la guerra espiritual. Les invito a verlo completo y poder compartirlo con sus contactos. Es de enorme bendición, estamos creciendo gracias a Dios, pero el crecimiento lo da Dios, no lo da nadie más que Dios. Nuestro trabajo es solamente predicar del Evangelio de Jesucristo, mantenernos humildes, sabiendo que toda la gloria y toda la honra solamente es para Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Dios les bendiga enormemente a los que van a congregarse mañana, domingo. Dios les bendiga enormemente a los que van en la mañana, a los que van en la tarde, a los que van en la noche. Es una bendición poder estar con ustedes. Gracias a todos. Aquí también está mi número de WhatsApp, el código para los que están en otros países. Hemos recibido mensajes de Estados Unidos, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Chile, de Ecuador, de Argentina, de España, de Bélgica, de Italia, de Cuba, de varias partes de Estados Unidos, de aquí mismo, de nuestra nación México. Hemos recibido diferentes mensajes, buenos, otros con insultos. Saludos hasta Perú a la hermana Leonela Elizabeth. Dios te bendiga, hermana Leonela. Ismael Arellano, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. El bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es la manera en la cual se bautiza. Muchos utilizan el término muchos utilizan y dicen se tiene que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo, porque se menciona en las Escrituras. Pero cuando dicen que se bauticen en el nombre de Jesucristo, se refieren a la autoridad,
¿ok? En el original griego eso significa autoridad. En la autoridad de Jesucristo. Bautiza en la autoridad de Jesucristo. ¿Y cuál es la autoridad de Jesucristo? La que él estipuló. ¿Cuál es esa autoridad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y reafirma estas tres porque habla acerca de esa Trinidad, ¿verdad? Entonces es un tema para otra ocasión. Sin embargo, me pone contento de poder responderles todo eso, me llena de gozo enormemente. Vuelvo a repetir, nosotros no pedimos diezmos, pero estamos a favor de la ofrenda, siempre y cuando sea con gratitud y del corazón. Y les invito una vez más a ver el video de la guerra espiritual para que sean edificados. Es el último video que subí, luego lo van a encontrar aquí en Facebook. Dios les bendiga enormemente, que descansen desde donde estén. Walter Manrique, ¿cuándo vuelves a transmitir el en vivo? ¿Estás enseñando bien? Dios te bendiga, hermano Walter. El día lunes por la noche o martes, yo lo voy a estar publicando, perdón, lunes por la noche voy a estar transmitiendo en vivo otra vez por esta vía, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga enormemente, nos vemos el día lunes. Dios les bendiga a todos, bendiciones.